Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 46. Éter. Capítulos del 12 al 15. Lección asignada del 23 al 29 de noviembre de 2020. Titulado Por medio de la fe, todas las cosas se cumplen. Al registrar las impresiones que reciba, usted invitará a que vengan más revelaciones y su testimonio se fortalecerá. Además, le ayudará a recordar sus impresiones y a compartirlas con los demás en el futuro. Anote sus impresiones a continuación. Las profecías de Éter a los jareditas fueron grandes y maravillosas. Él les habló de todas las cosas desde el principio del hombre. Vio anticipadamente los días de Cristo y la nueva Jerusalén en los últimos días. También habló de la esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Pero los jareditas rechazaron sus palabras, por las mismas razones que el pueblo rechaza a menudo las profecías de los siervos de Dios en la actualidad, porque no las ven. Se requiere fe para creer en las promesas o amonestaciones acerca de cosas que no podemos ver, así como se requirió fe por parte de Éter para profetizar cosas grandes y maravillosas a un pueblo incrédulo. Se requirió fe por parte de Moroni para confiar en que el Señor podía tomar su debilidad en escribir y convertirla en una fortaleza. Esta es la clase de fe que nos hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y es la clase de fe por la cual todas las cosas se cumplen. Como subtítulo: La fe en Jesucristo nos conduce a poderosos milagros. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 12, el cual escucharemos a continuación. Y sucedió que Éter vivió en los días de Coriantum, y Coriantum era rey de toda la tierra. Y Éter era profeta del Señor, por tanto, Éter salió en los días de Coriantum y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir, debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos, sino hasta después que tuvieron fe en él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres, él se ha manifestado al mundo, y ha glorificado el nombre del Padre y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo tenéis fe. He aquí, fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe,
Mas en el don de su Hijo, Dios ha preparado un camino más excelente, y es por la fe que se ha cumplido. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. He aquí, fue la fe de Alma y de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí, fue la fe de Nefe y de Lei lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Sí, y todos cuantos han obrado milagros, los han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de él. Y fue por la fe que los 3 discípulos obtuvieron la promesa de que no gustarían la muerte, y no obtuvieron la promesa sino hasta después de tener fe. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe y se regocijaron. Y he aquí, hemos visto en estos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios, que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor, debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultarle nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas, porque ya no se le podía mantener fuera del velo. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, aún Jesucristo mismo. Y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Porque el hermano de Jared dijo al monte de Serín, apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Por tanto, tú obras después que los hombres tienen fe.
pues así te manifestaste a tus discípulos, porque después que tuvieron fe y hablaron en tu nombre, te mostraste a ellos con gran poder. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparada una morada para el hombre, sí, entre las mansiones de tu Padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza, o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Y además, recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar tu vida por el mundo, a fin de volverla a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. Por lo que sé, por esto que has dicho, que si los gentiles no tienen caridad por motivo de nuestra debilidad, tú los probarás y les quitarás su talento, si aún lo que hayan recibido, y lo darás a los que tengan más abundantemente. Y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo, si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto, tus vestidos estarán limpios, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Y entonces sabréis que he visto a Jesús, y que Él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad, en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro concerniente a estas cosas. Y no he escrito sino unas pocas, a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre, y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén. Muchas personas hoy en día, al igual que los jareditas en los días de Éter, desean ver evidencias antes de creer en Dios y en su poder. Sin embargo, Moroni enseñó que la fe es las cosas que se esperan y no se ven, y que usted no recibirá ningún testimonio sino hasta después de la prueba de su fe. Fíjese cada vez que vea la palabra fe en Éter, capítulo 12, que se leyó en este bloque de lectura, y registre lo que aprende acerca de la fe en esos versículos particularmente. Busque respuestas y medite a continuación en las siguientes preguntas. ¿Qué es la fe para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son los frutos de vivir una vida por la fe? Medite nuevamente. Si usted se encuentra estudiando este recurso de audio en una noche de hogar, se recomienda coloque pausa el video y comparta sus pensamientos acerca de los testimonios que haya obtenido después de la prueba de su fe en anteriores ocasiones. Puede compartirlo con los integrantes que se encuentren participando en esa noche de hogar, o bien anotar estos pensamientos en su diario personal. Haga el ejercicio ahora mismo. A continuación se leerá Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos.
Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si en verdad se hubiesen acordado de aquella de donde salieron, habrían tenido tiempo de volver. Pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que habían de venir. Por la fe Jacob, estando ya para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en el extremo de su bastón. Por la fe José, al borde de la muerte, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios, antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase.
Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. A continuación se leerá Alma, capítulo 32. Y acaeció que salieron y empezaron a predicar al pueblo la palabra de Dios, entrando en sus sinagogas y en sus casas, sí, y aún predicaron la palabra en sus calles. Y sucedió que después de trabajar mucho entre ellos, empezaron a tener éxito entre la clase pobre, pues he aquí, estos eran echados de las sinagogas a causa de la pobreza de sus ropas. Por tanto, no les era permitido entrar en sus sinagogas para adorar a Dios, porque eran considerados como la hez, por tanto, eran pobres. Sí, sus hermanos los consideraban como la escoria, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo, y también eran pobres de corazón. Y mientras Alma estaba enseñando y hablando al pueblo sobre el cerro Onida, fue a él una gran multitud compuesta de aquellos de quienes hemos estado hablando, de aquellos que eran pobres de corazón, a causa de su pobreza en cuanto a las cosas del mundo. Y llegaron a Alma, y el principal entre ellos le dijo: He aquí, ¿qué harán estos, mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza, sí, y más particularmente por nuestros sacerdotes, porque nos han echado de nuestras sinagogas que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras propias manos, y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza, y no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos? Y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él, y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado, y que se hallaban preparados para oír la palabra. Por tanto, no dijo más a la otra multitud, sino que extendió la mano y clamó a los que veía, aquellos que en verdad estaban arrepentidos, y les dijo: Veo que sois mansos de corazón, y si es así, benditos sois. He aquí, vuestro hermano ha dicho: ¿Qué haremos? Porque somos echados de nuestras sinagogas, de modo que no podemos adorar a nuestro Dios. He aquí os digo: ¿suponéis que no podéis adorar a Dios más que en vuestras sinagogas? Y además quisiera preguntar: ¿suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana? Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría.
porque es necesario que aprendáis sabiduría, porque es por motivo de que sois echados, debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de corazón, pues necesariamente se os hace ser humildes. Y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois, porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia, y quien halle misericordia y persevere hasta el fin, será salvo. Y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes, fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Sí, el que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados, y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes, o más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios, y es bautizado sin obstinación de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber antes de creer. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos, y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí, os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa no tiene necesidad de creer porque la sabe. Y ahora bien, ¿cuánto más maldito es aquel que conoce la voluntad de Dios y no la cumple, que el que solo cree o solamente tiene motivo para creer y cae en transgresión? Ahora bien, sobre este asunto vosotros sabéis de juzgar. He aquí, os digo que así es por una parte como lo es por la otra, y a todo hombre se hará según sus obras. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Y ahora bien, he aquí ahora os digo, y quisiera que recordaseis, que Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. Y ahora bien, Él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles, sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Y ahora bien, amados hermanos míos, ya que habéis deseado saber de mí qué debéis hacer, porque sois afligidos y desechados, y no quiero que penséis que es mi intención juzgaros, sino de acuerdo con lo que es verdad, porque no quiero decir que todos vosotros habéis sido compelidos a humillaros, porque verdaderamente creo yo que entre vosotros hay algunos que se humillarían pese a las circunstancias en que se hallaran. Pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis, al principio, saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe?
Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe, y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco. Sí, y más puro que todo lo puro, y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Como subtítulo, Jesucristo nos da una esperanza más excelente. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 12, los versículos del 1 al 9, así como también los versículos 28 y 32. A continuación se releerá Éter, capítulo 12, los versículos del 1 al 9, junto con los versículos 28 y 32, que dicen lo siguiente. Y sucedió que Éter vivió en los días de Coriantumr, y Coriantumr era rey de toda la tierra. Y Éter era profeta del Señor. Por tanto, Éter salió en los días de Coriantumr, y empezó a profetizar al pueblo,
porque no se le podía restringir debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres, y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que Él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo, y ha glorificado el nombre del Padre, y preparado un medio por el cual otros puedan ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo tenéis fe. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparada una morada para el hombre, sí, entre las mansiones de tu Padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Además de ofrecernos profundas enseñanzas sobre la fe, Éter capítulo 12 también enseña mucho acerca de la esperanza. Preste atención a todas las veces que aparece la palabra esperanza y medite a continuación. ¿Qué significa la esperanza para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué razones tenía Éter para tener esperanza de un mundo mejor? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo le ha brindado el Evangelio de Jesucristo una esperanza más excelente? Medite nuevamente. A continuación, escucharemos un mensaje del presidente Russell M. Nelson sobre la manera de hallar paz y sanación sin importar nuestras circunstancias. Un mensaje titulado Un mensaje de esperanza y sanación, pronunciado como un mensaje especial para el mundo el 20 de noviembre de 2020, el cual escucharemos a continuación. Como médico, conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar 2 actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. En mis 96 años de vida, he sido testigo de una gran depresión, una guerra mundial, el surgimiento del terrorismo, el hambre y la pobreza en todo el mundo. También he visto el advenimiento de los viajes espaciales, el Internet, abundantes avances médicos y un sinfín de descubrimientos que me llenan de admiración. Antes de mi ministerio, fui cirujano cardiovascular y torácico y pasé muchas horas en salas de operaciones. Como cirujano residente, integré el equipo de investigación que desarrolló la primera máquina de bypass cardiopulmonar para operaciones a corazón abierto.
Después tuve el privilegio de ayudar a salvar la vida de cientos de pacientes. Y tristemente, vi a otros morir a pesar de mis mejores esfuerzos. Como hombre de ciencia y como hombre de fe, la pandemia mundial actual ha sido motivo de gran preocupación para mí. Como hombre de ciencia, reconozco la necesidad crucial de prevenir la propagación del virus. También honro el dedicado servicio de los profesionales de la salud y me lleno de pesar por aquellos que se han visto tan dramáticamente afectados por el COVID-19. Pero como hombre de fe, veo la pandemia actual solo como uno de los tantos males que aquejan al mundo, entre ellos el odio, la agitación civil, el racismo, la violencia, la deshonestidad y la falta de respeto. Científicos e investigadores calificados trabajan con diligencia para desarrollar y distribuir una vacuna contra el coronavirus. Pero no hay medicamento ni operación que pueda remediar las muchas aflicciones y enfermedades espirituales que afrontamos. Sin embargo, existe un remedio, algo que podría parecer un tanto extraño, pues se opone a nuestra intuición natural. No obstante, sus efectos han sido validados por científicos, así como por hombres y mujeres de fe. Me refiero al poder sanador de la gratitud. El libro de Salmos está lleno de exhortaciones a expresar gratitud. Estas son solo 3 de ellas. Bueno es dar gracias a Jehová. O alabad a Jehová, porque Él es bueno. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Jesucristo expresaba gratitud con frecuencia. Antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, antes de multiplicar milagrosamente los panes y los peces, y antes de pasar la copa a sus discípulos en la última cena, el Salvador oró y dio gracias a Dios. No es de sorprender que el apóstol Pablo luego declarara: «Dad gracias en todo». En mis 9 décadas y media de vida, he llegado a la conclusión de que es mucho mejor contar nuestras bendiciones que dar cuenta de nuestros problemas. Sea cual fuere nuestra situación, el mostrar gratitud por nuestros privilegios es una receta espiritual de efecto rápido y perdurable. ¿Nos libra la gratitud del pesar, la tristeza, la congoja y el dolor? No. Pero sí calma nuestros sentimientos. Nos da una mayor perspectiva del propósito mismo de la vida y de sus bondades. Hace unos 16 años, mi esposa Dancel y yo estábamos sentados en nuestra sala, tomados de la mano, viendo televisión, cuando de pronto ella se desplomó. A pesar de estar yo bien capacitado para tratar el problema que le quitó la vida, no pude salvar a mi propia esposa. Dancel y yo fuimos bendecidos con 9 hijas y un hijo. Trágicamente, he perdido a 2 de esas hijas a causa del cáncer. Ningún padre está preparado para perder a un hijo. Aún así, a pesar de esas y de otras experiencias difíciles, estoy increíble y eternamente agradecido por muchísimas cosas. Agradezco a Dios los casi 60 años que Dancel y yo compartimos juntos, por toda una vida de amor, dicha y preciados recuerdos. Y le agradezco por mi esposa Wendy, a quien conocí tras el fallecimiento de Dancel. Ella colma mi vida de felicidad ahora. Agradezco a Dios los años que pasé con mis 2 hijas fallecidas. Este corazón de padre se enternece al ver cualidades de mis hijas
en los preciosos rostros de sus hijos y nietos. Todos podemos dar gracias por la belleza de la tierra y la majestuosidad de los cielos, que nos dan una idea de lo vasto de la eternidad. Podemos dar gracias por el don de la vida, por nuestros admirables cuerpos y nuestras magníficas mentes que nos permiten crecer y aprender. Podemos dar gracias por el arte, la literatura y la música que nos nutren el alma. Podemos dar gracias por la oportunidad de arrepentirnos, empezar de nuevo, hacer restitución y forjar carácter. Podemos dar gracias por nuestras familias, amigos y seres queridos. Podemos dar gracias por la oportunidad de ayudarnos, valorarnos y servirnos los unos a los otros, lo cual hace la vida tanto más significativa. Incluso podemos dar gracias por nuestras pruebas, de las que aprendemos cosas que de otro modo no aprenderíamos. Sobre todo, podemos dar gracias a Dios, el Padre de nuestro espíritu, lo cual nos hace a todos hermanos y hermanas, una gran familia universal. Como médico conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar 2 actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. Primero, los invito a que durante los próximos 7 días transformen las redes sociales en su diario personal de gratitud. Publiquen cada día aquello por lo que están agradecidos, por quienes están agradecidos y por qué están agradecidos. Al cabo de los 7 días, observen si se sienten más felices y con más paz. Usen el hashtag #DaGracias. Si trabajamos juntos, podemos inundar las redes sociales con una ola de gratitud que llegue a los 4 extremos de la tierra. Quizás esto cumplirá, en parte, la promesa que Dios hizo al padre Abraham, de que mediante su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Segundo, unámonos en agradecimiento a Dios mediante la oración diaria. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar expresando primero gratitud a Dios para luego pedirle las cosas que necesitemos. La oración produce milagros. Es con ese espíritu que ahora quisiera ofrecer una oración por el mundo y por todos los que lo habitan. Cuando yo ore, espero que se sientan inspirados a hacer lo mismo, derramando el corazón en gratitud por el sinfín de bendiciones que Dios les ha dado, y pidiéndole que nos sane el corazón, que sane a nuestras familias, a nuestras sociedades y a todo el mundo. Nuestro Padre Celestial, como compañeros de viaje en tu planeta Tierra, humildemente oramos a ti. Te agradecemos la vida y todo lo que la sostiene. Te agradecemos por las bellezas de la Tierra, el orden del universo, los planetas, las estrellas y todas las cosas de significado eterno. Te agradecemos por tus leyes que nos protegen y guían. Te agradecemos por tu misericordia y cuidado amoroso. Te agradecemos por nuestras familias y seres queridos que colman nuestra vida de felicidad. Estamos agradecidos por todos los que luchan por combatir la pandemia del COVID. Por favor, bendícelos con protección e inspiración. Rogamos que nos ayudes a dar fin a este virus que ha afligido a tantos de tus hijos. Te agradecemos por los líderes de las naciones y demás personas que se esfuerzan por alentarnos. Rogamos por el alivio de los conflictos políticos. Rogamos que nos bendigas con un espíritu de sanación que nos una a pesar de nuestras diferencias. También te suplicamos que nos ayudes a arrepentirnos del egoísmo, la falta de bondad, el orgullo y los prejuicios de todo tipo, para que nos sirvamos y amemos más los unos a los otros como hermanos y hermanas
y como tus hijos agradecidos. Te amamos, nuestro querido Padre, y rogamos que derrames tus bendiciones sobre nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ahora leeremos en Moroni, capítulo 7, los versículos del 40 al 41, que dicen lo siguiente. Y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. ¿Cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? ¿Y qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él, de acuerdo con la promesa. También se recomienda escuchar el mensaje El poder infinito de la esperanza, por el elder Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2008, el cual escucharemos a continuación. My dear brothers and sisters and friends, Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, qué día tan glorioso de poder ser testigos del anuncio de 5 templos nuevos por parte de nuestro amado profeta. Qué día tan hermoso para todos nosotros. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a mi padre se le reclutó para servir en el ejército alemán y fue enviado al frente occidental, dejando a mi madre sola al cuidado de nuestra familia. Aunque tenía solo 3 años, aún recuerdo esa época de temor y hambre. Vivíamos en Checoslovaquia y día tras día la guerra se acercaba más y el peligro aumentaba. Por fin, durante el frío invierno de 1944, mi madre decidió huir a Alemania, donde vivían sus padres. Ella nos abrigó y logró que abordásemos uno de los últimos trenes de refugiados rumbo al oeste. Viajar en esa época era peligroso. Donde quiera que íbamos, los sonidos de explosiones, los rostros de ansiedad y el hambre constante nos recordaban que estábamos en una zona de guerra. A lo largo del camino, el tren paraba de vez en cuando para adquirir provisiones. Una noche, durante una de esas paradas, mi madre se bajó del tren en busca de alimentos para sus 4 hijos. Al regresar, para su gran horror, el tren y sus hijos habían desaparecido. Afligida por la preocupación, oraciones desesperadas colmaron su corazón. Frenéticamente, buscó en la oscura y grande estación de trenes, buscando entre las diferentes vías, esperando que el tren aún no hubiese partido. Tal vez nunca llegue a saber todo lo que pasó por el corazón y la mente de mi madre esa oscura noche al buscar en una deprimente estación de trenes a sus hijos perdidos. No tengo duda alguna de que estaba aterrorizada y estoy seguro de que pensó que si no encontraba ese tren, tal vez nunca volvería a ver a sus hijos. Sé con certeza que su fe venció su temor y su esperanza venció su desesperación. Ella no era del tipo que se sienta a lamentarse de su tragedia. Ella puso su fe y esperanza en acción. Por lo tanto, ella corrió entre las vías y los trenes hasta que finalmente encontró el nuestro, el cual lo habían movido a una sección remota de la estación. Allí por fin encontró a sus hijos. Con frecuencia pienso en esa noche y por lo que mi madre debió haber pasado. Si pudiese regresar al pasado y sentarme a su lado, le preguntaría cómo logró salir adelante ante sus temores. Le preguntaría en cuanto a la fe, la esperanza y cómo venció la desesperación. Aun cuando eso es imposible, posiblemente podría sentarme hoy al lado de ustedes y de todo aquel que se sienta desalentado, preocupado o solo. Hoy me gustaría hablarles del infinito poder de la esperanza. La esperanza
es una de las tres patas de un banco, junto con la fe y la caridad. Estas tres estabilizan nuestra vida sin importar los terrenos desnivelados o escabrosos que encontremos. Las Escrituras son claras y ciertas sobre la importancia de la esperanza. El apóstol Pablo enseñó que las Escrituras se escribieron con el propósito de que tengamos esperanza. La esperanza tiene el poder de llenar nuestra vida con felicidad. Su ausencia, cuando este deseo del corazón se demora, podría ser un tormento del corazón. La esperanza es un don del Espíritu. Es una esperanza de que a través de la expiación de Cristo y del poder de su resurrección, seremos levantados a vida eterna debido a nuestra fe en el Salvador. Esta clase de esperanza es tanto un principio de promesa como también un mandamiento. Y como con todos los mandamientos, tenemos la responsabilidad de hacerlo una parte activa de nuestra vida y superar la tentación de perder la esperanza. La esperanza en el misericordioso plan de felicidad de nuestro Padre Celestial conduce a la paz, a la misericordia, al gozo y a la alegría. La esperanza de la salvación es semejante a un yelmo protector, es el fundamento de nuestra fe y el ancla de nuestra alma. Moroni, en su soledad, aún después de ser testigo de la destrucción total de su pueblo, creía en la esperanza. En el ocaso de la nación nefita, Moroni escribió que sin la esperanza no heredaremos el reino de Dios. Pero ¿por qué entonces hay desesperación? Las Escrituras dicen que debe haber oposición en todas las cosas. Y así es con la fe, la esperanza y la caridad. La duda, la desesperación y el no cuidar a nuestro prójimo nos conducen a la tentación, lo que puede ocasionar que perdamos selectas y valiosas bendiciones. El adversario usa la desesperación para atar el corazón y la mente en una oscuridad asfixiante. La desesperación nos despoja de todo lo que es vibrante y alegre y deja atrás los restos vacíos de lo que la vida debería ser. La desesperación mata la aspiración, acelera la enfermedad, contamina el alma y desfallece el corazón. La desesperación es como una escalera que lleva única y para siempre hacia abajo. Por otro lado, la esperanza es como el rayo de luz que sube por encima del horizonte de nuestras circunstancias presentes. Penetra la oscuridad con un brillante amanecer y nos alienta e inspira a poner nuestra confianza en el cuidado amoroso de un eterno Padre Celestial que ha preparado el camino para aquellos que buscan la verdad eterna en un mundo de relativismo, confusión y temor. Entonces, ¿qué es la esperanza? Las complejidades del idioma ofrecen diversas variaciones y tonos de la palabra esperanza. Por ejemplo, un niño podría esperar recibir un teléfono de juguete, un adolescente podría esperar recibir una llamada de un amigo especial y un adulto simplemente podría esperar que el teléfono dejara de timbrar de una vez por todas. Hoy deseo hablarles de la esperanza que va más allá de lo trivial y que se centra en la esperanza de Israel, la gran esperanza para la humanidad, sí, nuestro Redentor Jesucristo. La esperanza no es conocimiento, más bien es la confianza perdurable de que el Señor cumplirá sus promesas. Es confiar en que si hoy vivimos de acuerdo con las leyes de Dios y las palabras de sus profetas, recibiremos las bendiciones deseadas en el futuro. Es creer y esperar que nuestras oraciones sean contestadas. Es una expresión de confianza, optimismo, entusiasmo y paciente perseverancia.
En el idioma del Evangelio, esa esperanza es firme, inquebrantable y activa. Los profetas antiguos hablan de una firme esperanza y una esperanza viva. Es una esperanza que glorifica a Dios mediante las buenas obras. Con la esperanza viene el gozo y la felicidad. Con la esperanza podemos tener paciencia y soportar todas nuestras aflicciones. Hay cosas por las que esperamos y cosas en las que tenemos esperanza. Las cosas por las que esperamos a menudo son eventos futuros. Si solo pudiéramos ver más allá del horizonte de la mortalidad hacia lo que nos espera. ¿Es posible imaginarse un futuro más glorioso que el que nos ha preparado nuestro Padre Celestial? Gracias al sacrificio de Jesucristo, no debemos temer, porque viviremos para siempre, para nunca volver a probar de la muerte. Gracias a su expiación infinita, podemos ser limpios del pecado y pararnos puros y santos ante el tribunal del juicio. El Salvador es en verdad el autor de nuestra salvación. ¿Y qué tipo de existencia podemos esperar? Aquellos que vienen a Cristo, se arrepienten de sus pecados y viven en fe, vivirán para siempre en paz. Piensen en el valor de este eterno don. Rodeados por los que amamos, conoceremos el significado del gozo máximo al progresar en conocimiento y felicidad. El Salvador, no obstante lo miserable que aparezca el capítulo de nuestra vida hoy, gracias a la vida y al sacrificio de Jesucristo, podemos esperar con seguridad de que el final del libro de nuestra vida llegará a exceder nuestras mayores expectativas. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas en las que tenemos esperanza nos sustentan diariamente. Nos sostienen durante las pruebas, tentaciones y pesares. Todos hemos experimentado el desaliento y la dificultad. De hecho, a veces la oscuridad parece ser inaguantable. En esas ocasiones, los divinos principios del Evangelio restaurado, en los que tenemos esperanza, nos sostienen y nos guían hasta que, una vez más, caminamos en la luz. Tenemos esperanza en Jesucristo, en la bondad de Dios, en las manifestaciones del Santo Espíritu, en el conocimiento de que las oraciones se escuchan y se responden. Ya que Dios ha sido fiel y ha guardado sus promesas en el pasado, podemos tener la esperanza y la confianza de que Dios cumplirá las promesas que nos haga en el presente y en el futuro. En tiempos de aflicción, podremos asirnos fuertemente a la esperanza de que todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien, si seguimos el consejo de los profetas de Dios. Este tipo de esperanza en Dios, su bondad y su poder, nos renueva con valor durante desafíos difíciles y da fortaleza a quienes se sienten amenazados por los muros sofocantes del temor, de la duda y la desesperación. La esperanza precede las buenas obras. Aprendemos a desarrollar esperanza así como aprendemos a caminar, un paso a la vez. Al estudiar las Escrituras, hablar con nuestro Padre Celestial, guardar la palabra de sabiduría y pagar un diezmo íntegro, nosotros adquirimos esperanza. Nuestra capacidad de abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo crece al vivir el Evangelio más perfectamente. Habrá ocasiones donde valientemente debemos decidir tener esperanza a pesar de que todo a nuestro alrededor contradice esta esperanza. Al igual que el padre Abraham, nosotros creeremos con esperanza, aunque no haya esperanza. O como un escritor lo expresó, en medio del invierno, encontramos en nuestro interior un verano invencible.
La fe, la esperanza y la caridad se complementan entre sí, porque cuando una crece, las otras también. La esperanza viene por la fe, ya que sin fe no hay esperanza. Igualmente, la esperanza proviene de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza es esencial para la fe y la caridad. Cuando la desobediencia, la decepción y la demora socavan la fe, la esperanza la sostiene. Cuando la frustración y la impaciencia desafían a la caridad, la esperanza apoya nuestra resolución y nos exhorta a cuidar de nuestro prójimo aún sin esperar una recompensa. Cuanto más brille nuestra esperanza, mayor será nuestra fe. Cuanto más fuerte sea nuestra esperanza, más pura será nuestra caridad. Las cosas que esperamos nos conducen a la fe, mientras que las cosas en las que tenemos esperanza nos conducen a la caridad. Si tenemos fe, debemos tener esperanza. Estas tres cualidades, unidas y fundadas en la luz y en la verdad del Evangelio restaurado de Jesucristo, nos guían para que abundemos en buenas obras. La esperanza de la experiencia personal. Cada vez que una esperanza se cumple, esta crea una confianza que guía a una esperanza mayor. Recuerdo varias ocasiones donde aprendí el poder de la esperanza. Recuerdo muy bien los días de mi niñez, rodeados de los horrores y desesperación de una guerra mundial, la falta de oportunidades educativas, los problemas de salud durante la juventud y las desalentadoras y desafiantes experiencias económicas como refugiado. El ejemplo de nuestra madre, aún en los peores momentos, de seguir adelante y de convertir la fe y la esperanza en acción, en vez de preocupaciones o añoranzas, sostuvo a nuestra familia y a mí, y dio la seguridad de que las condiciones presentes darían paso a bendiciones futuras. Sé por medio de estas experiencias de que es el Evangelio de Jesucristo y el ser miembro en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lo que fortalece la fe, ofrece una esperanza radiante y guía a los discípulos de Jesucristo a la caridad. La esperanza nos sustenta en la desesperación. Si por un momento pudiésemos ver lo que el Señor nos tiene preparado, no solo en la próxima vida, sino en esta también, nuestra esperanza sería inquebrantable y la desesperación nunca nos vencería. La esperanza nos enseña que hay un motivo para regocijarse aun cuando todo a nuestro alrededor parezca oscuro. Junto con Jeremías proclamo: bendito el varón cuya confianza es Jehová. Junto con Joel testifico que Jehová es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Al igual que Nefi declaro: seguid adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseverad hasta el fin. He aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Esta es la calidad de esperanza que debemos atesorar y fomentar. Esa esperanza madura la obtenemos en y por medio de nuestro Salvador Jesucristo, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor nos ha dado un mensaje alentador de esperanza. No temáis, rebañito. Dios esperará con los brazos abiertos para recibir a aquellos que abandonan sus pecados y continúan con fe, esperanza y caridad. A todos los que sufren, a aquellos que se sienten desalentados, preocupados y solos, les digo con amor y una profunda preocupación por ustedes: nunca se den por vencido, nunca se rindan, nunca permitan que la desesperación se apodere de su espíritu. Abracen la esperanza de Israel y confíen en ella, porque el amor del Hijo de Dios penetra toda oscuridad, apacigua todo pesar y llena de alegría todo corazón. De esto testifico y les dejo mi bendición.
En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Jesucristo puede hacer que las cosas débiles sean fuertes. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 12, los versículos del 23 al 29, los cuales releeremos a continuación. Y le dije: Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas, debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabra por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho, por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. Tanto has hecho grandes y potentes nuestras palabras al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras. Y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo: Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé, y dije: Oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Cuando leemos los poderosos escritos de Moroni, es fácil olvidar que él se preocupaba por su debilidad en escribir, y temía que las personas se burlaran de sus palabras. Sin embargo, Dios prometió que él haría que las cosas débiles sean fuertes para los humildes, y el poder espiritual que hay en los escritos de Moroni es una evidencia convincente de que el Señor cumplió esa promesa. Después de haber leído o escuchado Éter, capítulo 12, los versículos del 23 al 29, que se leyeron ya en este bloque de lectura, medite en las ocasiones en que Dios le ha ayudado a usted a reconocer sus debilidades y le ha hecho fuerte a pesar de ella. Medite brevemente. Ahora medite en aquellas debilidades con las que usted lucha actualmente. Medite nuevamente. Ahora medite, ¿qué piensa usted que debe hacer para humillarse ante el Señor y mostrar su fe en Él, a fin de recibir su promesa de que Él hará que las cosas débiles sean fuertes para usted? Medite nuevamente. Al meditar en estos versículos, puede resultarle útil la siguiente cita pronunciada por el elder Neil A. Maxwell del Quórum de los Apóstoles, el cual dijo lo siguiente: Cuando en las Escrituras leemos acerca de la debilidad del hombre, ese término abarca la genérica y necesaria flaqueza inherente a la condición humana, en la cual la carne influye en el espíritu incesantemente. Sin embargo, la debilidad, asimismo, abarca las debilidades específicas de cada uno, las cuales se espera que venzamos. Esto es un fragmento del libro Señor, incrementa nuestra fe,
por el elder Nila Maxwell. También se recomienda leer el término gracia, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: rechazar a los profetas trae consigo peligro espiritual. Esto es correspondiente a Éter, capítulo 13, los versículos del 13 al 22, así como también los capítulos 14 y 15. A continuación, leeremos Éter, capítulo 13, los versículos del 13 al 22, que dicen lo siguiente. Y estaba a punto de escribir más, pero me está prohibido. Pero grandes y maravillosas fueron las profecías de Éter. Mas los del pueblo lo tuvieron en poco, y lo echaron fuera. Y él se ocultaba en el hueco de una roca durante el día, y salía de noche para ver las cosas que sobrevendrían al pueblo. Y mientras vivía en el hueco de una roca, anotó el resto de esta historia, presenciando de noche las destrucciones que descendían sobre el pueblo. Y sucedió que en ese mismo año en que lo echaron de entre el pueblo, empezó una guerra muy grande entre el pueblo, porque hubo muchos que se levantaron, los cuales eran hombres poderosos, e intentaron destruir a Coriantumr, por motivo de sus secretos planes de iniquidad, de que ya se ha hablado. Y Coriantumr, habiéndose adiestrado en todas las artes de guerra y en toda la astucia del mundo, combatió, por tanto, a los que trataban de destruirlo. Pero no se arrepintió, ni tampoco sus bellos hijos e hijas, ni los bellos hijos e hijas de Cojor, ni los bellos hijos e hijas de Corior. Y en fin, no hubo ninguno de los bellos hijos e hijas sobre la faz de toda la tierra que se arrepintiese de sus pecados. Aconteció, pues, que en el primer año en que moró Éter en la cavidad de la roca, hubo mucha gente que murió por la espada de aquellas combinaciones secretas que peleaban contra Coriantumr, para lograr apoderarse del reino. Y sucedió que los hijos de Coriantumr combatieron mucho y se desangraron mucho. Y en el segundo año la palabra del Señor vino a Éter de que debía ir y profetizar a Coriantumr, que si se arrepentía él y toda su casa, el Señor le daría el reino y perdonaría la vida a los del pueblo. De lo contrario, serían destruidos, así como toda su casa, con excepción de él. Y él viviría solamente para presenciar el cumplimiento de las profecías que se habían hablado, concernientes a otro pueblo que recibiría la tierra por herencia suya. Y Coriantumr sería sepultado por ellos, y toda alma sería destruida, salvo Coriantumr. Y sucedió que Coriantumr no se arrepintió, ni los de su casa, ni los del pueblo, y las guerras no cesaron, e intentaron matar a Éter, pero él huyó de ellos, y se refugió otra vez en la cavidad de la roca. A continuación se leerá Éter, capítulo 14. Y empezó a haber una grande maldición sobre toda la tierra a causa de la iniquidad del pueblo, por lo cual, si un hombre dejaba su herramienta o espada sobre su alacena, o en el lugar donde solía guardarla, he aquí, a la mañana siguiente no la podía encontrar, tan grande era la maldición sobre esa tierra. Así que todo hombre tomó entre sus manos lo que era suyo, y ni pedía prestado ni prestaba, y todo hombre conservaba el puño de su espada en su mano derecha, en defensa de su propiedad, su vida y la de sus esposas e hijos. Y ahora bien, después del espacio de 2 años y después de la muerte de Sared, he aquí se levantó el hermano de Sared y fue a la batalla contra Coriantumr, en la cual éste lo venció y lo persiguió hasta el desierto de Aquis. Y acaeció que el hermano de Sared le dio batalla en el desierto de Aquis, y la lucha se agravó en extremo, y muchos miles cayeron por la espada. Y sucedió que Coriantumr le puso sitio en el desierto, y el hermano de Sared salió del desierto durante la noche, y mató a una parte del ejército de Coriantumr mientras estaban borrachos.
y avanzó a la tierra de Morón y se colocó sobre el trono de Coriantum. Y sucedió que Coriantum moró con su ejército en el desierto por el término de 2 años, y durante este tiempo recibió gran fuerza para su ejército. Y el hermano de Sared, que se llamaba Gilead, también recibió gran fuerza para su ejército por causa de las combinaciones secretas. Y aconteció que su sumo sacerdote lo asesinó mientras se hallaba sentado sobre el trono. Y sucedió que a él lo asesinó uno de los miembros de las combinaciones secretas, en un paso oculto, y obtuvo el reino para sí, y se llamaba Lib. Y era un hombre de gran estatura, mayor que la de cualquier otro hombre entre todo el pueblo. Y aconteció que en el primer año de Lib, Coriantum subió a la tierra de Morón y dio batalla a Lib. Y acaeció que sostuvo una lucha con Lib, en la cual Lib le asestó un golpe en el brazo y lo dejó herido. No obstante, el ejército de Coriantum arremetió contra Lib, por lo que éste huyó hacia la frontera a orillas del mar. Y ocurrió que Coriantum lo persiguió, y Lib le hizo frente a orillas del mar. Y sucedió que Lib hirió al ejército de Coriantum, de modo que huyeron de nuevo al desierto de Aquis. Y sucedió que Lib lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Agos. Y Coriantum se había llevado consigo a todo el pueblo mientras huía de Lib en aquella parte de la tierra por donde huía. Y cuando llegó a las llanuras de Agos, dio batalla a Lib y lo hirió hasta que murió. No obstante, el hermano de Lib vino contra Coriantum en su lugar, y la batalla se agravó en extremo, por lo cual Coriantum huyó otra vez delante del ejército del hermano de Lib. Y el nombre del hermano de Lib era Cis. Y sucedió que Cis persiguió a Coriantum y destruyó muchas ciudades, y mataba tanto a mujeres como a niños, e incendiaba las ciudades. Y el temor a Cis se esparció por toda la tierra. Sí, por toda la tierra se oía el grito: ¿quién puede resistir al ejército de Cis? He aquí, barre la tierra por donde pasa. Y sucedió que los del pueblo empezaron a congregarse en ejércitos por toda la superficie de la tierra, y se dividieron, y parte de ellos huyeron al ejército de Cis, y parte de ellos al ejército de Coriantum. Y tan grande y tan larga había sido la guerra, y tanto había durado aquel cuadro de efusión de sangre y mortandad, que toda la superficie de la tierra se hallaba cubierta de cadáveres. Y tan rápida y acelerada era la guerra, que no quedaba nadie para sepultar a los muertos, sino que marchaban de una efusión de sangre a otra, dejando los cadáveres tanto de hombres como de mujeres y de niños tirados a flor de tierra, para convertirse en presa de los gusanos de la carne. Y el hedor se extendió por la faz de la tierra, sí, por toda la superficie de la tierra, por lo que el pueblo se sintió molesto de día y de noche por causa del mal olor. No obstante, Cis no cesó de perseguir a Coriantum, porque había jurado vengarse de Coriantum por la sangre de su hermano que había sido muerto. Y la voz del Señor que llegó a Éter fue que Coriantum no caería por la espada. Y así vemos que el Señor los visitó con la plenitud de su ira, y su iniquidad y abominaciones habían preparado la vía para su eterna destrucción. Y sucedió que Cis persiguió a Coriantum hacia el este, aún hasta las fronteras junto al mar, y allí combatió a Cis por el espacio de 3 días. Y tan terrible fue la destrucción entre los ejércitos de Cis, que las gentes empezaron a tener miedo, y comenzaron a huir ante los ejércitos de Coriantum, y huyeron a la tierra de Corior. Y exterminaban a los habitantes delante de ellos, a todos los que no querían unirse a ellos. Y plantaron sus tiendas en el valle de Corior, y Coriantum plantó las suyas en el valle de Sur. Este valle de Sur estaba situado cerca del cerro Comnor. Por tanto, Coriantum reunió a sus ejércitos sobre el cerro Comnor e hizo tocar la trompeta a los ejércitos de Cis para invitarlos al combate. Y sucedió que avanzaron, pero fueron rechazados, y volvieron por segunda vez, y de nuevo fueron rechazados. Y sucedió que llegaron por tercera vez,
y el combate se agravó en extremo. Y aconteció que Cis hirió a Coriantum de modo que le ocasionó muchas heridas profundas, y se desmayó Coriantum por la pérdida de sangre, y lo llevaron como si estuviese muerto. Y tan grande fue la pérdida de hombres, mujeres y niños en ambos partidos, que Cis dio órdenes a su pueblo de no perseguir a los ejércitos de Coriantum, de modo que se volvieron a su campamento. A continuación se leerá Éter, capítulo 15. Y ocurrió que cuando Coriantum se hubo recuperado de sus heridas, empezó a recordar las palabras que Éter le había hablado. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo, y empezó a afligírsele el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres valientes, y también sus esposas y sus hijos. Y empezó a arrepentirse del mal que había hecho. Empezó a recordar las palabras que por boca de todos los profetas se habían hablado, y vio que hasta entonces se habían cumplido sin faltar un ápice, y su alma se afligió y no quiso ser consolada. Y acaeció que escribió una epístola a Cis, pidiéndole que perdonara al pueblo, y él renunciaría al reino por consideración a las vidas de los del pueblo. Y aconteció que cuando Cis hubo recibido su epístola, él escribió una epístola a Coriantum, de que si se entregaba a fin de que él lo matara, con su propia espada perdonaría la vida de los del pueblo. Y sucedió que el pueblo no se arrepintió de su iniquidad, y la gente de Coriantum se llenó de ira contra la gente de Cis, y la gente de Cis se llenó de ira contra la gente de Coriantum, por lo que la gente de Cis fue a la batalla contra la de Coriantum. Y cuando Coriantum vio que estaba a punto de caer, de nuevo huyó delante de la gente de Cis. Y aconteció que llegó a las aguas de Ripliancum, que interpretado significa grande, o que sobrepuja a todo. Así que al llegar a estas aguas plantaron sus tiendas, y Cis también plantó sus tiendas cerca de ellos, y por tanto, al día siguiente salieron al combate. Y sucedió que se libró una batalla sumamente violenta en la cual Coriantum fue herido de nuevo, y se desmayó por la pérdida de sangre. Y ocurrió que los ejércitos de Coriantum arremetieron contra los hombres de Cis, de modo que los vencieron y los hicieron retroceder ante ellos, y huyeron hacia el sur, y plantaron sus tiendas en un lugar llamado Ogat. Y aconteció que el ejército de Coriantum plantó sus tiendas junto al cerro Rama, y era el mismo cerro en donde mi padre Mormón ocultó los anales que eran sagrados para los fines del Señor. Y sucedió que reunieron a toda la gente que no había perecido sobre toda la faz de la tierra, con excepción de Éter. Y aconteció que Éter presenció todos los hechos del pueblo, y vio que la gente que estaba por Coriantum se juntó al ejército de Coriantum, y que la gente que estaba por Cis se unió al ejército de Cis. De manera que durante 4 años estuvieron recogiendo al pueblo, a fin de juntar a todos los que se hallaban sobre la superficie de la tierra, y para recibir cuanta fuerza les fuera posible lograr. Y sucedió que cuando todos se hubieron unido, cada cual al ejército que prefería, con sus esposas y sus hijos, habiendo armado a los hombres, así como a las mujeres y a los niños, con armas de guerra, con escudos y petos y cascos, y estando vestidos para la guerra, marcharon el uno contra el otro a la batalla, y lucharon todo ese día, y no triunfaron. Y aconteció que al llegar la noche, se hallaban rendidos de cansancio, y se retiraron a sus campamentos. Y después que se hubieron retirado a sus campamentos, empezaron a gemir y a lamentarse por los que habían muerto entre su pueblo. Y tan grandes eran sus gritos, gemidos y lamentos, que hendían el aire en sumo grado. Y sucedió que a la mañana siguiente, de nuevo salieron a la batalla, y grande y terrible fue aquel día. Sin embargo, no triunfaron. Y cuando llegó la noche, otra vez, hendieron el aire con sus lamentos, sus gritos y gemidos por la pérdida de los que habían muerto de su pueblo.
Y sucedió que Coriantum de nuevo escribió una epístola a Cis, pidiendo que no volviera al combate, sino que tomara el reino y perdonara la vida de los del pueblo. Y aquí, el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos, y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto, volvieron a la batalla. Y ocurrió que combatieron todo ese día, y al llegar la noche, durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente, lucharon hasta que llegó la noche. Y cuando llegó la noche, estaban ebrios de ira, así como el hombre que está borracho de vino. Y de nuevo, durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente volvieron a luchar, y cuando llegó la noche, todos habían caído por la espada, salvo 52 de la gente de Coriantum, y 69 de la gente de Cis. Y sucedió que durmieron sobre sus espadas aquella noche, y a la mañana siguiente reanudaron el combate, y lucharon con todas sus fuerzas, con sus espadas y sus escudos, todo ese día. Y cuando llegó la noche, quedaban 32 de la gente de Cis y 27 de la gente de Coriantum. Y sucedió que comieron y durmieron, y se prepararon para morir a la mañana siguiente. Y eran hombres grandes y fuertes en cuanto a la fuerza del hombre. Y ocurrió que pelearon por el espacio de 3 horas, y cayeron desmayados por la pérdida de sangre. Y aconteció que, habiéndose recobrado lo suficiente para caminar, los hombres de Coriantum estaban a punto de huir por sus vidas, pero aquí se levantó Cis, y también sus hombres, y juró en su ira que mataría a Coriantum o perecería por la espada. Por tanto, los persiguió, y a la mañana siguiente los alcanzó y pelearon otra vez con sus espadas. Y aconteció que cuando todos hubieron caído por la espada menos Coriantum y Cis, he aquí, Cis se había desmayado por la pérdida de sangre. Y ocurrió que después de haberse apoyado a Coriantum sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Cis. Y sucedió que después que le hubo cortado a Cis la cabeza, éste se alzó sobre sus manos y cayó. Y después de esforzarse por alcanzar aliento, murió. Y aconteció que Coriantum cayó a tierra y se quedó como si no tuviera vida. Y el Señor habló a Éter y le dijo: «Sal». Y salió. Y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales. Y ni la 100ª parte he escrito yo. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas: «Si el Señor quiere que yo sea trasladado, o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén». Históricamente, el rey de los jareditas ocupaba un cargo peligroso. Esto fue especialmente cierto para Coriantumr, ya que muchos hombres poderosos intentaron destruirle. En Éter capítulo 13, los versículos del 15 al 22, que se leyeron ya en este bloque de lectura, fíjese en lo que hizo Coriantumr para protegerse, y lo que el profeta Éter le aconsejó hacer en lugar de eso. A medida que lea el resto del libro de Éter, medite en las consecuencias de rechazar a los profetas. Y medite a continuación: ¿qué le sucede a las personas cuando el Espíritu del Señor deja de luchar con ellos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 46. Éter. Capítulos del 12 al 15. Lección asignada del 23 al 29 de noviembre de 2020. Titulado: Por medio de la fe, todas las cosas se cumplen.